Voy a dar paso a la primera ponente, a Carolina Hurtado, que nos va a hacer una ponencia, nos va a introducir como voz científica que conecta a Cajal con la ciencia de hoy. Carolina Hurtado, que está aquí conmigo. Espera, estás ansiosa, ¿eh? Carolina Hurtado nos devuelve a la pregunta esencial. ¿Qué hace un científico del siglo XIX? ¿Qué hace que un científico del siglo XIX sea indispensable en el siglo XXI? Con todos ustedes, Carolina Hurtado. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar en estas jornadas. Por eso quiero agradecer a la organización, especialmente a José Acerías, conocidos todos por Huesca. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tu ayuda. ¿Por qué Cajal? Pues miren, yo quiero dejar hoy evidente que Cajal es un referente en la ciencia actual. No solamente es el padre de la neurociencia moderna, es un referente transversal en biomedicina. Fíjense que todas sus investigaciones tienen implicaciones en diferentes áreas, en salud pública, en el diagnóstico de patógenos como virus, parásitos o bacterias, e incluso en áreas tan sorprendentes como pueden ser la hematología o la oncología. Yo hoy quiero poner en valor que todos los que nos dedicamos a la biomedicina, bien desde un punto de vista de investigación o desde un punto de vista de la práctica clínica, tenemos que seguir construyendo su legado, avanzando su legado. Fíjese hasta qué punto Cajal quiso promover que España se convirtiera en un Estado moderno, donde la investigación básica como la aplicada empezara a consolidarse y que el conocimiento científico se pudiera trasladar a la práctica clínica de una manera universal. Por lo tanto, los investigadores de hoy debemos de seguir ese legado. Desde mi punto de vista, en la inmunología, porque aunque no lo crean, yo creo que Cajal facilitó que se anticipara. Por lo tanto, quiero mostrar que la visión de Cajal sigue estando muy viva en lo que es los retos científicos actuales. Por otro lado, quiero contestar a la pregunta ¿por qué Cajal? Desde un punto muy personal. Admiro a este investigador desde que era pequeña, una admiración profunda, probablemente la heredé de mi abuelo, un joven salmantino, estudiante de los primeros cursos de medicina, que su futuro se vio truncado por la guerra. Es cierto que la vida la apartó de la medicina, pero nunca abandonó su amor por el saber. Era un lector incansable, leía de historia, leía ciencia, siempre con la misma curiosidad que iluminaba su mirada cuando me hablaba de Cajal. De él heredé el gusano de la ciencia, del que ya hablaba Cajal, esa necesidad de entender las cosas, de mirar más allá. Por eso, siempre que pienso en Cajal, pienso en mi abuelo, de cómo, sin laboratorio, sin microscopio, supo encender en mí la llama del conocimiento que todavía me acompaña. Así que, comencemos. Imaginemos un joven Cajal que está sentado delante de un microscopio, la luz infiltrándose por la ventana y un cuaderno en blanco delante. Él no veía células, veía un mundo oculto, un universo lleno de hilos y de formas que solamente él sabía interpretar. Con cada trazo de su pluma, él era capaz de atrapar lo invisible, lesiones silenciosas, signos enfermos, presencias de microorganismos que todavía no tenían nombre. Estoy segura que Cajal se estaba adelantando a la autoinmunidad, a la presencia de patógenos. Y Cajal lo veía con ojos de científico, porque Cajal era científico, pero era médico, era histólogo, era un excelente docente, pero además también era artista. Era pintor, dominaba todas las técnicas de la pintura y se hizo un experto en una nueva tecnología, la fotografía. Concretamente la fotografía estereoscópica que se revelaba en color en cristal. Y es que además era literato, no solo de técnicas científicas, sino también de ficción. Y una curiosidad, que seguramente todos saben, Cajal era culturista. Es la primera vez que la inteligencia no ha estado reñido con la fuerza. Por lo tanto, Cajal veía con ojos de científico, pero veía con ojos de artista, porque para Cajal la verdad y la belleza siempre iban de la mano.
En su libro Degeneración y regeneración del sistema nervioso, de 1913, hablaba de un tercer elemento que después su discípulo Río Ortega puso nombre, la microglía activa. Se estaba adelantando a la neuroinflamación. Contadles una anécdota. Este libro se pudo editar gracias a las donaciones de los médicos españoles que vivían en Argentina, que se lo mandaron de regalo por su merecido premio Nobel. Es cierto que a principios del siglo XX no se conocía la autoinmunidad, pero sí que si se analizan las investigaciones de este libro se pueden encontrar procesos que se intuyen compatibles con los procesos inmunopatológicos que hoy conocemos. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple se observan linfocitos que desarrollan anticuerpos atacándose a las bandas de mielina. Se observa microglía activa, con una serie de estructuras muy semejantes o compatibles a las ilustraciones de Cajal cuando hablaba de degeneración axonal. En la misma línea, en el libro Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, Cajal vuelve a hablar con la idea de la glía activada frente a lesiones. Es otra vez autoinmunidad, lesiones inflamatorias con neurodegeneración y con una implicación importante del sistema inmunitario. En este libro Cajal introduce un nuevo concepto, esa característica de la neurona de adaptar su morfología según sus necesidades funcionales. Cajal en ese concepto se estaba refiriendo a la neuroplasticidad. Fíjense algo tan sorprendente que muchas terapias actuales para el tratamiento de enfermedades autoinmunes con neurodegeneración se basan en ese principio. En otro libro, que es Recuerdos de mi vida, ya empieza a hablar de casos clínicos, empieza a analizar cómo era la medicina de la época y empieza a hablar de otro término, de lesiones invisibles, de enfermo, de un cerebro enfermo sin causa aparente. Estoy segura que hablaba de autoinmunidad y si tuviera más conocimiento y estudiáramos con muchísima profundidad, seguro que estaba hablando de Alzheimer, de demencia senil. Es cierto que hay muchas evidencias actuales de que los patógenos producen autoinmunidad, bien por un descontrol de la regulación del sistema inmunitario, bien por un proceso de mimetismo molecular. En la conferencia de Cajal, Las neuronas del cerebro enfermo, ya empieza a hablar de las patologías y de las lesiones producidas cuando hay una infección en el sistema nervioso. Y habla de que factores externos pueden causar procesos inflamatorios y procesos neurodegenerativos. Es cierto que Cajal no tenía el conocimiento de patógenos que podemos tener actualmente. Podríamos decir que era algo limitado para ese momento. Pero las ilustraciones, los dibujos y los esquemas de Cajal pueden ayudar a los investigadores actuales a entender por qué esos patógenos pueden producir esa autoinmunidad. Creo que llegados ya a esta parte voy a presentaros los protagonistas de esa disertación, 3 microorganismos y una enfermedad autoinmune. Como microorganismos he elegido 3 parásitos, Acanthameba, Microsporidio y Toxoplasma. Y como enfermedad autoinmune he elegido esclerosis múltiple, por la conexión directa que existe con la degeneración axonal que observaba Cajal. En la esclerosis múltiple se producen anticuerpos, bien por un descontrol de la tolerancia del sistema inmunitario o bien por un proceso de mimetismo molecular tras una infección. Esos anticuerpos van destrozando todo lo que es la banda de mielina. Bien, centrándonos en los patógenos, empezaremos con el primer patógeno, que es el microsporidio, un hongo parásito intracelular que infecta a muchos vertebrados, entre ellos el hombre. Suele infectar a personas inmunosuprimidas y se puede localizar en el sistema nervioso. Existe mucha bibliografía donde se ha visto que pacientes con diferentes autoinmunidades presentaban infección por este patógeno. El siguiente microorganismo que me quiero referir es Acanthameba, un protozoo que tiene bastante contacto con la población. Es un patógeno emergente. De manera severa puede causar la encefalitis amebiana granulomatosa y también en la bibliografía se relaciona muchísimo con autoinmunidad, concretamente con esclerosis múltiple. Brevemente me gustaría indicarles unas pequeñas investigaciones que estamos haciendo en el grupo de investigación del que vengo. Hemos querido comparar las proteínas de la banda de mielina, comparar la secuencia con la actina del microsporidio y con el fragmento NAD de Acanthameba y hemos visto un mimetismo molecular que puede ser inductor de esa autoinmunidad.
El siguiente patógeno es Toxoplasma gondii, otro parásito también que infecta a inmunosuprimidos y su localización es en el sistema nervioso. Está relacionado con autoinmunidades como lupus o esclerosis múltiple. Ahora quiero hablaros de las neuronas de Cajal, de la delicadeza de su morfología, de su organización tan precisa. Representan la armonía del sistema nervioso. Pero, ¿qué puede ocurrir si se altera esa armonía? Imagínense los dibujos de Cajal distorsionados, con infiltrados inmunitarios, axones interrumpidos, microglía activada rodeando parásitos o anticuerpos que se han desarrollado frente a su defensa. Con esta visión artística de la autoinmunidad que le ha realizado con IA versionando los dibujos de Cajal, quiero representar cómo se puede alterar la arquitectura neuronal de la misma manera que un pincel puede alterar una obra maestra. Y llegados a este momento, quiero hablar del Cajal visionario. Precisamente el año pasado, en estas jornadas, un ponente, David Ezpeleta, habló sobre un libro, Viaje al año 6000. A mí me ilusionó que nada más llegar a Madrid me intenté hacer con una copia, que por cierto fue una ardua tarea. Si lees este relato, puedes pensar que es un ejercicio literario de un sabio que ha dedicado toda su vida al estudio del cerebro. Pero si lo lees con la vista del siglo XXI, este relato se convierte en una profecía científica. Cajal habla con un lenguaje poético sobre circunstancias que actualmente puede ser la medicina regenerativa, las terapias avanzadas, en definitiva, inmunoterapia personalizada. Cajal llega a decir de que los patógenos no existen y que el organismo, instruido en su defensa, es capaz de eliminar cualquier patógeno. Yo creo que se refería a lo que ahora conocemos, vacunas ARN, terapias CAR-T, anticuerpos monoclonales frente a cáncer y patógeno. Cajal dice en este libro que el organismo tiene que ser capaz de entender que la defensa es un mero proceso pasivo, que verdaderamente tiene que entender que es una inteligencia biológica, que es la base de la inmunoterapia. Todos saben la frase de Cajal, el hombre puede ser escultor de su propio cerebro. Con permiso de los neurólogos, me gustaría decir que el hombre puede ser escultor de su propio sistema inmunitario. El legado de Santiago de Ramón y Cajal no es historia, es presente, es pasado y es futuro. Él nos enseñó a mirar, nos enseñó a cuestionar y a conectar disciplinas. Tenemos que seguir manteniendo su legado, no solamente haciendo lo que hizo él, sino yendo más allá, yendo guiados por el faro que ilumina el futuro. Muchas gracias.